Las altas capacidades son mitos, realidades, son visibles, invisibles. Realmente, cuando una persona piensa en altas capacidades, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Yo creo que la respuesta es bastante fácil. Un niño con gafitas, chiquitín, prácticamente escuálido y que, bueno, sabe absolutamente de todo, es listo, tiene que saber absolutamente todo. De hecho, yo incluso me lo imaginaría como una pequeña Wikipedia, que se le dan mal los deportes, que es realmente bastante poco inteligente socialmente, no se sabe relacionar ni con niños de su edad, diríamos ni que con niños más pequeños o mayores que ellos, que molesta al profesor en clase, que cree saber siempre más que el profesor y que, bueno, por supuesto, no sabría decir por qué están estos niños en clase, porque no necesitan para nada la figura de este profesor. Dislumbrando un poco toda esta idea, podríamos decir que encajan bastante bien, desde mi punto de vista, con qué son los niños y niñas de altas capacidades. Un pequeño resumen: niños muy inteligentes, que no solo saben de todo, sino que tienen que saber de todo, que no se pueden equivocar, y bastante torpes en la mayoría de los sentidos. Prepotentes, niños y niñas arrogantes. Incluso me atrevería a decir que si no saben algo es porque son vagos, no quieren estudiar, si son listos. Así son los niños y niñas con altas capacidades, o así los vemos. Hola, soy Julián, soy profesor de Lía y Fuente de la Peña, de aquí de Jaén. Y el mito de que las chicas con altas capacidades pues son chicos que no tienen muchas habilidades sociales, pues es un cliché más, es una pegatina o un tópico pues que no tiene ninguna validez. Porque yo creo que quizás está impuesto por las series que hay, por los medios de comunicación, los más media, que lo que hacen es que estos chicos pues se les acople, pues que son siempre los que están aparte, pero ni mucho menos, no tiene por qué ser así. De hecho, en mi experiencia de los cursos que llevo trabajando, pues hay chicos pues que son más introvertidos, pero que tampoco son de altas capacidades, son pues niños, alumnos. Y hay otro tópico también que va acorde a esta creencia social, que es que la gente de altas capacidades pues que son más fríos o que son más insensibles, y es al contrario. En realidad son gente que vive mucho las cosas y que unos lo interiorizan y no lo sacan, y hay otros que sí, pero ni mucho menos va de una forma análoga o va unida a las altas capacidades. Pues son personas y viven, se expresan y se emocionan pues de la forma que le corresponde, pero no porque el hecho de ser de altas capacidades. Hola, buenas tardes. Me llamo Ana Bueno de la Rosa y soy la presidenta actual de la Asociación Ágora de Altas Capacidades de la provincia de Jaén. Quiero contestar al mito número 1 que ha dicho el compañero, de que los niños y niñas de altas capacidades son siempre alto rendimiento. Yo creo que este es uno de los mitos peores y más perversos que hay, que le hacen mucho daño tanto a ellos, a su familia. ¿Y por qué? Porque no es cierto. La alta capacidad es un potencial que luego se tiene que ver reflejado en una acción, y si esa acción la consideramos sacar 10 y 9 en los exámenes, un montón de veces no ocurre, porque depende de otras circunstancias, primero de su motivación, de su vinculación con el profesorado, de para qué tienen la alta capacidad, porque todas las altas capacidades no son lo mismo, y a unos la pueden tener en una determinada área y a otros en otra. Incluso los sobredotados, que la suelen tener, que es todas las áreas, depende mucho de sus intereses, de su motivación y de lo que tengan aprendido, porque estamos hablando de que es un potencial, es como un recipiente para llenar, pero puede que tengan hasta un retraso pedagógico porque no hayan estado atentos, tengan unas circunstancias sociales diferentes y no hayan aprendido. Los chicos y chicas de altas capacidades a veces es como si recogen mucho más información que un cerebro normotípico. Es decir, si nosotros tenemos una antena para recoger información, ellos pueden tener hasta 15, con lo cual las posibilidades de dispersarse, de distraerse, de contestar cosas irrelevantes o que el profesorado
no considere que eso sea lo importante, se multiplica en estos niños y niñas, por eso hay que identificarlos y necesitan una respuesta educativa diferente. Hola, soy Noemí, alumna de Fuente la Peña, de segundo de bachiller. A mí me diagnosticaron en primero la ESO. Recuerdo que el proceso mientras estaba haciendo las pruebas me suponía mucho pánico. Odiaba ir a hacer las pruebas y tenía mucho miedo de cuál fuese el resultado. Cuando me dijeron que me habían diagnosticado, me pasé toda la tarde llorando. Me sentí muy rara, sentía que no era yo, sentía bastante síndrome del impostor, creía que yo no era lo suficiente para tener altas capacidades y renegaba de ello. Y ya fue a lo largo de los años cuando lo he ido aceptando, he dejado de pensar que era un diagnóstico, que simplemente era parte de mi personalidad, lo he ido aceptando y ya forma parte de mi vida con total normalidad. Yo me sentí como una impostora. Yo quería que las pruebas fallaran, que yo no era lo suficiente para ser la típica superdotada, la típica persona de altas capacidades, yo no me veía como una Einstein, como una Cerebrito. Entonces yo sentí que estaba engañando a alguien y la gente empezó a esperar muchísimo de mí y tenía mucho miedo de defraudar. Pasó una cosa muy curiosa, yo sacaba buenas notas, era buena en clase, y se me valoraba mucho en casa y por los profesores, la gente me felicitaba. Cuando me evaluaron y me dijeron que eran altas capacidades, dejó de ser algo para celebrar, pasó a ser mi deber. Entonces eso llegó a desmotivarme un montón porque sentía que era mi obligación, que le debía algo al mundo. Y ya no lo hacía porque me gustaba o porque se me daba bien, lo hacía para no defraudar a los demás. Con la presión bajaron mis notas, además de que por diversas cosas emocionales también bajaron. Y también por una cosa bastante curiosa, que cuando yo entré a bachiller, yo durante la ESO no había estudiado nada. No me hizo falta desarrollar un método de estudio porque me presentaba los exámenes sin estudiar e iba a clase sin apenas atender. Entonces ya cuando fui subiendo de curso y el nivel académico aumentó, sí es verdad que tuve un parón en mis notas hasta que ya poco a poco estoy ahora volviendo a desarrollar métodos de estudio por primera vez en mi vida para adaptarme a los exámenes. Antes no tenía ninguna necesidad de estudiar ni de prestar atención y ahora es cuando ya estoy aumentando mucho más el nivel, que estoy empezando a estudiar, a aprender a estudiar. En clase sí cambió. Yo al principio no quería que se enterase nadie, lo mantuve al secreto, hasta que ya pues con los años ya se salió y cuando salió pues se confirmaron todas mis sospechas. Cada vez que no sacaba buenísima nota en un examen, vaya, ¿qué te ha pasado? Y como que mis compañeros también me ponían la presión, no sé si era por resquemor o algo, y también pues valoraban mi trabajo y mis notas. Decían, claro, tú como eres altas capacidades has sacado esta nota sin estudiar. Y eso pues la verdad pues que me hacía sentir mal, me sentía mala compañera. Al principio, antes de diagnosticarme, mis compañeros me trataban como si fuese una chica normal, simplemente era la empollona, la que sacaba buenas notas. Fue después de que me dijeron que era altas capacidades y ellos se enteraron, lo intenté mantener en secreto, pero no lo conseguí. A los años salió y cuando ellos se enteraron, sí es verdad que cambió mi relación. Ellos pues, no valoraban mis notas, simplemente era como, claro, tú como eres altas capacidades sacas estas notas. Y yo me sentía mal porque yo sin ningún tipo de esfuerzo sacaba unas notas que a ellos les costaba muchísimo. Y ellos también cambiaron mi relación conmigo. Me cogieron llegaron a cogerme un poquito de resentimiento algunos compañeros. Ese tipo de actuaciones las tenía cuando renegaba un poco de mi identidad. Cuando tenía mucho miedo a mostrarme cómo era, fue ya a lo largo de los años, estamos hablando de hace un par de años, cuando ya dejé atrás un poquito lo que van a pensar los demás de mí, ya no tengo ningún miedo en mostrarme como soy en clase. Sí es verdad que se escuchan ciertos comentarios de ese tipo, pero no le doy ningún tipo de valor. La verdad es que no he tenido ningún tipo de mala experiencia con profesores, no he tenido ninguna mala suerte y todos me han llegado a entender y yo también he sabido adaptarme a su metodología, no he tenido ningún tipo de problema con profesores.
Pues me gustaría decir que he tenido una evolución bastante favorable. Yo llegué a infantil estando aislada en una parte del recreo sin querer relacionarme con nadie. En infantil, a principios de primaria, y ya la entrada de la ESO, finales de primaria, fue ya cuando empecé con la vida social. Es verdad que ya de hoy puedo decir que tengo una vida social totalmente normal, con un montón de amistades, y considero que no tengo ningún tipo de problemas con habilidades sociales. Es verdad que conozco a muchísima gente con altas capacidades que sí tiene problemas, gente que no. Yo creo que eso también depende de cada persona, y que hay cada tipo de altas capacidades como tipo de persona hay. Para las altas capacidades no hay que sacar 10. No hay ni siquiera ni que aprobar, ni que ser brillante, ni hay que tener un montón de conocimiento, que la capacidad no va relacionada con el conocimiento, que hace falta mucha motivación, hace falta muchísimas ganas por aprender, que muchas veces las altas capacidades nos reprimen y no nos dejan desarrollarnos con nuestras motivaciones y con nuestros gustos. Muchas veces nos frenan, pues más de lo que nos capacitan, nos frenan en muchas ocasiones. Muchísimas veces he deseado, ¿yo por qué soy así? Y como he comentado antes, el día que me diagnosticaron me pasé todo el día llorando. No era capaz de asumirlo. Pensaba que se habían equivocado, hablé con la psicóloga que me diagnosticó diciendo, pero esto es verdad, yo no quiero serlo, ¿qué hago? No le digan nada a los profesores, no le digan nada a mis compañeros. Y sí, había muchísimos momentos en los que hubiese deseado no haberlo sido, cosa que nunca nadie ha entendido. Antes pensaba que era una especie de rata de laboratorio, pensaba que mi vida iba a cambiar muchísimo, pensaba que debería de sacar 20 carreras para no defraudar a nadie, pensaba que le debía algo al mundo, como he tenido la suerte de tener esa capacidad, pensaba que le debía al mundo pues ser la mejor en algo o desarrollar algo que le sirva a la humanidad. A día de hoy mi pensamiento ha cambiado mucho y soy más respetuosa conmigo misma, menos exigente, y en el momento en el que esa exigencia propia ha desaparecido, el resto de personas han dejado de exigirme, han dejado de importarme esa exigencia, y así puedo desarrollarme mejor y tener muchísima más motivación para estudiar, sin la presión de ser la mejor, de ser un estereotipo, de ser una Sheldon Cooper o de ser una Einstein. Pues yo pediría que no se fijasen en el estereotipo, que nos viesen sin un estereotipo y que tuviesen muchísimos conocimientos, que hay mucho más, que somos muchísimo más que personas inteligentes, somos muchísimo más que personas antisociales, somos muchísimo más, porque somos personas normales, al fin y al cabo, simplemente que tenemos unas cualidades o algo que nos identifica. Pero me gustaría que nos viesen totalmente fuera de ese estereotipo y que no esperasen nada de nosotros, sobre todo en lo académico. Hola, me llamo Isabel Esteves Moya y soy mamá de una niña de altas capacidades. No es cierto el mito de que siempre tienen que hacerlo todo correctamente, de que son absolutamente formales. En realidad estamos hablando de personas que tienen características, unos de una determinada forma y otros de otra. Por supuesto se equivocan en unos aspectos más, en otros aspectos menos, unas cosas se les dan mejor y otras cosas se les dan peor, pero aprenden equivocándose como con el resto de las personas. Entonces, es cierto que a veces necesitan equivocarse menos que otros para aprender, pero se equivocan como todos y tienen derecho a equivocarse, y tienen derecho a aprender equivocándose, como lo tenemos todos. Hay otro mito que es exactamente eso, un mito, y es que son niños torpes y niñas torpes en el deporte. No es cierto, en el caso de mi hija no es cierto. Ella desde muy pequeña es deportista, siempre ha demandado hacer deporte, hasta que hubo un momento determinado en que encontró su deporte, el balonmano, y desde ese momento ha competido en balonmano porque ella ha querido, ha jugado balonmano, y el deporte en su vida es algo fundamental, es algo importantísimo, hasta que el punto de que este año precisamente con su equipo están jugando el campeonato andaluz de balonmano en su categoría. Es decir, como cualquier persona, como cualquier niño, como cualquier niña, algunos tienen capacidad deportiva y otros no,
Algunos no tienen capacidades, pero les gusta tanto que siguen haciendo deporte, y otros sí que las tienen y no les interesa nada y dejan de hacer deporte. En el caso de mi hija, le gusta y hace deporte, y es algo que es una parte fundamental de su vida. Hola, mi nombre es Sandra Patricia Giraldo, soy la mamá de Santiago, que en este momento tiene 13 años, y vengo a hablarles un poquito de este falso mito o esta falsa creencia que se tiene acerca de que nuestros chicos no necesitan la ayuda de un profesor o de un tutor. Todo lo contrario, la necesitan todos los días porque necesitan mucho de su apoyo, de ese liderazgo que maneja el profesor dentro de la clase. ¿El por qué? Porque ellos necesitan seguridad, confianza y la motivación para seguir estudiando. Es verdad que se les da muy fácil aprender los temas, pero si no hay una motivación y un apoyo de un profesor, ellos no llegan a ningún sitio. Así que queremos borrar esa malísima creencia que hay. Necesitan muchísimo el apoyo del instituto y de todas las personas. ¿Por qué? Por las adaptaciones curriculares. Ellos se agobian y les crea ansiedad la repetición todos los días. No quiere decir de que ellos necesiten todos los días 300 ejercicios del mismo tema, no. Necesitan la motivación, el apoyo y el aprendizaje cualificativo de todos los días y evidentemente las asociaciones. Nosotros, nuestra familia, Ágora para él es lo mejor. Tienen sus talleres, tienen sus iguales y sus ideales por sacar hacia adelante. Así que lo único que les pido es el apoyo incondicional de todos los profesores. Yo soy Ana Cepriana Esteves, soy alumna del Instituto Cástulo en Linares y tengo 15 años. A mí me gustaría ser astrofísica, pero para eso hay un camino muy largo. La verdad es que a mí me gustaría empezar mi camino por el bachillerato internacional que hay en Úbeda actualmente, porque te abre muchísimas más puertas de lo que te hace el bachillerato normal. Y tiene una metodología de estudio que es actualmente completamente diferente a lo que se conoce, y pues también sería capaz de entrar mucho más fácilmente, por ejemplo, a universidades extranjeras donde haya unas carreras mejores para luego volver a España y tener muchísimas más posibilidades de trabajo. Yo me llamo Santiago, tengo 13 años y estoy matriculado en el Instituto Francisco de los Cobos de Úbeda, y una de las cosas que a mí me gustaría estudiar para ya luego ser de mayor sería para ser abogado o para ser ingeniero. Cuando entré al instituto, al principio pensaba que yo iba a ser diferente a los demás, pero ya a las 2 semanas ya me sentí como uno más, porque todos mis compañeros eran iguales como yo, que teníamos los mismos gustos y de todo. Pero ya en los centros que estaba antes, pues ahí yo me sentía siempre el bicho raro, porque todos me excluían y de todo. ¿Por qué te excluían? Por los gustos que tenía. Solamente se burlaban de mí, me dejaban de hablar, me dejaban apartado siempre. Me dejaban solo, aislado. Sí. ¿Y tú intentabas? Yo intentaba hablar con ellos, pero siempre me apartaban. Se empezaban a hablar más de mí en falta, y creo que fue por ellos por la que me dejaron excluido. Al principio me molestó muchísimo, pero ya luego al pararme a pensarlo dije, esto es envidia. No son capaces de pensar como yo, y como no son capaces de pensar como yo y no quieren cambiar sus ideales, que cambie yo los míos. Y no. Así que ya dejé de hablarle, y justo empezó el confinamiento y ya empecé a ser feliz. Que si ve a gente que no le aporta nada positivo, que se habla inmediatamente y que empieza a buscar gente que sí le va a aportar cosas positivas y con gusto al fin. Aunque no lo crean, siempre va a haber alguien y no cambian tus ideales. ¿Y no cambian nunca? Tu idea. En mi caso no ha sido por las altas capacidades, porque cuando me diagnosticaron, yo ya desde antes era un poco el bicho raro, la de por qué esta tonta habla de política, la de por qué esta le gusta tanto el tema del feminismo y de la igualdad, porque yo siempre he estado muy concienciada con ese tipo de temas.
Y yo eso sí que no me lo callaba, simplemente yo decía lo que pensaba. Cuando era más pequeña no tuve tantos problemas a la hora de socializar, éramos niños, pero conforme fui creciendo, cuando estaban, por ejemplo, las chicas en el corrillo hablando en grupo, yo siempre me quedaba en la segunda línea y no me dejaban hueco. Esto siguió sucediendo durante varios años más, hasta que llegó el punto en el que yo estaba ya excluida del grupo grande de chicas. Seguía hablando con un par de chicas de mi clase, hasta que llegó el punto en el que también me dejaron de hablar y una de ellas intentó hacerme la vida imposible. Cuando me diagnosticaron altas capacidades, en ese momento yo estaba contenta porque simplemente descubrí, por esto llego a ser un poquito diferente, por esto prefiero normalmente estar con personas más mayores que yo. ¿Te diste una justificación? Me di una pequeña justificación, pero también me dije, Ana, que nadie se entere, que absolutamente nadie se entere, porque si ya te excluyen, como sepan que de altas capacidades, te van a etiquetar todavía más y te van a apartar todavía más. La excepción, que es una muy bonita excepción, es que no ocurra, que tus compañeros te sigan acogiendo como alguien, entre comillas, normal, que no eres normal, somos personas todo el mundo. Simplemente nos desarrollamos de forma diferente y nosotros crecemos un poquito más rápido que el resto, ahí se acabó todo. Y a veces duele el ver a todos a tu alrededor divirtiéndose y tú estar solo y no poder hacer absolutamente nada y saber que si te acercas va a poner un ambiente incómodo o directamente van a intentar hacer cosas para que te vayas. Cuando entré en el instituto la cosa seguía igual, porque los compañeros que tenía del colegio vinieron conmigo a mi instituto. Sin embargo, me hice 2 E15 durante mi primer año y esos 2 E15 me cambiaron la vida bastante en el tema social. Porque llegaba más temprano por las mañanas y hubo un chico de segundo de la ESO que me ayudaba a meter las cosas en mi taquilla. Y él se acercaba más y hablábamos y él descubrió que yo veía anime. Y entonces un día, sin venir a cuento, mientras que yo iba a una clase, él estaba hablando con otra chica discutiendo sobre qué anime era mejor. Me paró y me dijo, oye Ana, ¿cuál de estos es mejor? Yo me quedé pillada, les di una respuesta neutra, ni sí ni no me he visto ninguno de los dos y me fui por mi camino. Y un mes después más o menos, la chica con la que estaba discutiendo mi amigo, me la encontré de camino al instituto. Y saqué un poco de fuerza y empezamos a hablar. Y ahí en los recreos me juntaba con ella y me juntaba con su grupo. Eran todas chicas mayores que yo, pero que teníamos cosas en común y que podíamos hablar y que aunque a ellas no les gustase tanto la política, si yo tenía una opinión, me escuchaban. O si en ese momento era un Ana, ahora no, yo en ese momento me callaba para cuando ellas decían cualquier cosa que a mí me parecía una burrada y yo le decía chicas, ahora no, y ellas se callaban. Y así seguimos hasta el año pasado que llegó el COVID, llegó la cuarentena y el cambio de horario en el instituto. Mi situación social ha ido, por así decirlo, involucionando en gente que tengo a mi alrededor, pero creo que ahora la gente que tengo a mi alrededor es gente que de verdad me aprecia. Algo que también me ayudó mucho fue que precisamente que me diagnosticaran altas capacidades, porque aunque yo dije que nadie se entere, también había un programa en Linares que todavía sigue activo, lo que pasa es que de mi edad ahora mismo no hay, que se llama Despierta, y en el que se juntaban en distintos grupos, como muchos 6, 7 personas, a chicos y chicas de altas capacidades de la misma edad. Y conocí a esos chicos y chicas y a veces hacíamos debates súper interesantes, otras veces simplemente hacíamos el mongolo y nos divertíamos muchísimo. Era 1 hora a la semana, pero era 1 hora en la que estábamos juntos, que pensábamos, que hacíamos actividades en las que nos sentíamos bien
y en la que salían amistades. Y luego eso me ayudó a tener más confianza para cuando conocí a esta chica, poder ir con ella y acompañarla al instituto y entablar una conversación. Yo pienso que el hecho es, por lo de esas altas capacidades, que nuestra facilidad para aprender las cosas, que se pensan que nosotros lo único que hacíamos era estudiar, que no nos gustaba hablar con nadie, solamente estar nosotros solos, pero que no. Nosotros, por ejemplo, a mí sí me gustaba estar con la gente, lo que pasa es que lo demostraba de una manera un poco rara, que hablaba muy poco y cuando hablaba, pues hablaba de mis gustos, no se hablaba de los gustos de los demás. Así que lo otro ya, creo que por eso, aparte de lo de esas capacidades, somos iguales que cualquier niño. Lo único que tenemos es que es más fácil aprender para nosotros y ya está. Yo les pediría que no fuesen con el rebaño, que si ven a alguien solo, ya sea altas capacidades, ya sea que no, si ven a alguien solo porque los demás le están excluyendo y tú quieres acercarte, no le tengas miedo a lo que te digan los demás, tú acércate. Puede que salga una amistad de por vida, puede que tengas luego un amigo que será prácticamente tu hermano o tu hermana. Y si luego alguien te dice, pues dile, conócelo, conócela. Intenta saber quién es esa persona a la que tanto estás excluyendo por lo que te han dicho. O intenta saber por qué están diciendo esto. Si uno conoce la versión más popular, también debería de conocer la versión del que están hablando. Y luego tú a partir de ahí ya vas decidiendo. Pero conoce primero las dos versiones e intenta conocer a la persona a la que están excluyendo. Yo les diría que, ¿y por qué no te juntas? ¿Has hablado con él? ¿Te cae mal? ¿Te cae bien? ¿Por qué? ¿Te ha hecho algo? Exacto, ¿te ha hecho algo? Tú intenta hablar con él y ya verás que si es buena persona te va a caer bien, pero si es mala persona te va a caer mal, pero primero tienes que hablar con esa persona. Hay profesores que nos ven como que si se enteran que tenemos altas capacidades, porque la cosa es si se enteran, si no simplemente nos ven como un niño con capacidades normales, entre comillas. Si se llega a enterar, muchas veces te van a exigir que les saques las mejores notas. Luego en la sesión de evaluación, todos los profesores seguramente van a estar hablando de ¿y por qué fulanito no ha conseguido sacarme un 10 en música, pero no ha conseguido sacarme un 10 en lengua? Que probablemente, por ejemplo, vamos a poner que en lengua ha sacado un 9, aunque no tenga necesidad. Que puede sacar tanto un 9 como un 5, que incluso lo puede suspender. Pero se pone a debatir eso. Hay gente que es bastante inteligente y yo nunca sé todas las respuestas, pero la otra persona también las sabe, así que no siempre somos los listillos los que se van de chulo diciendo que lo saben todo. En mi clase me pasan el marrón, porque es una clase, como dice una de mis profesoras, de muertos vivientes. No decimos ni pío. Académicamente, mi clase actual es de las mejores con mejores notas colectivas que ha tenido el instituto en años, con un porcentaje de suspenso muy baja. Pero no decimos nada en clase. Entonces, si alguien quiere hablar, al final yo por pura pena levanto la mano y al final me acaban viendo todos como la que va a hablar. Y los profesores ya hasta me miran diciendo, Ana, habla tú. Y yo en plan de, no quiero hablar. Y luego hay veces que cuando a mí sí me sale el hablar, ellos me ignoran por completo y pasan de mí y no me ven. Y en plan de, tengo que hablar porque nadie más quiere hablar, pero si yo quiero hablar, de verdad, porque yo sí quiero, no me hacen ni caso. ¿Qué sentido tiene esto? Porque además en clase tampoco te puedes quejar en voz alta. Te lo callas, te lo comes. Muchos niños y niñas de altas capacidades y muchas personas de altas capacidades
que tendemos a tener una vista panorámica y a la vez microscópica. ¿Qué significa eso? Que nos damos cuenta de prácticamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor y lo analizamos bastante en profundo, y todo eso nos ocurre en cuestión de segundos. De hecho, ahora mismo me está pasando. Yo, de hecho, hace un par de meses fue cuando descubrí que esto realmente era algo de altas capacidades y no era solamente una cosa mía. Yo, a lo largo de los años, he descubierto un método para aislarme, que es escuchar música. Estoy escuchando música prácticamente 24/7 para no agobiarme demasiado. Y porque mira, yo ahora, por ejemplo, estoy mirando la cámara, estoy mirando cómo van ajustando la cámara, estoy viendo los mosquitos, los montes, el señor que viene por detrás, estoy viendo los rizos de Santi, estoy viendo prácticamente todo esto. Y si me pongo la música, como que las gafas se me cierran y puedo enfocarme simplemente en una cosa, porque estoy teniendo más de la mitad de mi atención en las letras de la música. Y eso es algo que nos pasa mucho. Entonces, muchas veces que nos decís quitaros los auriculares, quitaros el aparato electrónico, no, por favor, estamos intentando no volvernos locos con la sobrecarga de información que recibimos constantemente. Para hacer la tarea tengo que escuchar música, porque es que si no, no soy capaz de concentrarme. Si ven a una persona de capacidades, que se replanteen un par de veces qué es lo que piensan hacer, si excluirnos o hablarnos. Porque puede parecer que no nos afecta, que ya nos dejen de hablar, pero a lo mejor nosotros estamos así en la calle y no nos afecta, pero cuando llegamos a nuestras casas o estamos ya solos, nos empieza a doler, y empezamos a pensar, ¿qué he hecho yo? ¿Y por qué no me quiere hablar esta persona? Y vengo a hablar un poquito sobre esta creencia o realidad, sobre que estos niños y niñas con altas capacidades son arrogantes, prepotentes, que se esfuerzan por molestar en clase y anular la figura del profesor. Para mí esta creencia es totalmente falsa. Si lo vemos con perspectiva, atendemos a niños y niñas que constantemente quieren participar en clase y que le obligamos a no hacerlo. No solo le obligamos a no hacerlo, sino que le castigamos si lo hacen. También es llamativo como a veces los profesores lo utilizamos como recurso, le obligamos a participar cuando ningún otro compañero o compañera sabe o quiere hacerlo. Realmente deja entrever mucho este falso mito al que pretendemos dar caza. También es muy llamativo como a veces los docentes machacamos en exceso a estos alumnos y alumnas por el simple hecho de que den su opinión o su punto de vista sobre temas que conocen y que conocen a la perfección, cuando hay veces que, bueno, nos equivocamos y ellos simplemente nos intentan corregir. Sumado a esto, estoy seguro de que a todos ustedes alguna vez les ha pasado de que estén hablando sobre un tema que nos gusta, que conocemos y queremos dar nuestra opinión. Estos niños y niñas sienten justo eso todas las horas de la mañana cuando están sentados en su pupitre y se está hablando de un tema de historia, matemáticas, ciencia, que no solo conocen, sino que les apasiona. Es por este motivo por el que muchas veces pues tienden a pecar un poco de hablar en exceso y por esto mismo lo tachamos de prepotentes o a veces incluso de molestos en clase. Pero, ¿cuál es la realidad detrás de esto? Pues Ana siempre ha sido una niña muy lista. Siempre vimos que aprendía muy rápido y manejaba el lenguaje de una manera diferente a como lo hacían el resto de los niños. Vimos que pasaba algo, pero nunca hemos querido evaluarla hasta... Bueno, y ella ha ido aprendiendo, en el colegio no quisimos hacer nada para que ella subiese de nivel nunca, quisimos proteger su parte social y quisimos proteger el grupo con el que ella empezó en infantil, hasta que por circunstancias de la vida yo conocí el programa Despierta en sexto de primaria, se lo comenté a ella y le pregunté si quería ser evaluada y ella me dijo que sí, sobre todo porque quería entender cosas y entonces pues bueno, fuimos al programa y la evaluaron y efectivamente pues tenía altas capacidades, pero como son las altas capacidades, en unas áreas destacaba más, en otras áreas destacaba menos.
y a partir de ese momento ella ya ha contado su experiencia. ¿Cómo se vive desde la parte de padres? Pues nunca hemos querido que fuese nada diferente al resto, pero sí es cierto que para ella el programa Despierta, que es un programa específico para altas capacidades, ha sido un programa fundamental. Y cuando el programa Despierta en Linares deja de poder realizarse porque no había grupos de niños de la edad que quisiesen continuar o que pudiesen continuar, Ágora es ahora mismo su referencia, porque Ágora le permite socializarse con personas que tienen sus mismos intereses, que tienen sus mismas problemáticas, que tienen su misma forma de ver el mundo. Ágora fue, a través de Ágora, a través de su presidenta, fue como recibimos un artículo que para ella ha sido fundamental. Tiene unas gafas diferentes, ve el mundo de una forma diferente y no sabíamos por qué y no sabíamos que eso era algo característico y sí que lo es. Y cuando leyó el artículo se dio cuenta de que realmente su mundo es así y que ella ha ido desarrollando de manera individual estrategias para poder sobrevivir en ese mundo y para poder disfrutar en ese mundo. Pero ese mundo es como el de cualquier adolescente. Hay momentos de enfado, hay momentos de errores, hay momentos de desmotivación absoluta, hay momentos de muchísima motivación. En su vida han sido importantísimos los docentes con los que ha enganchado, porque en esos momentos ella explota. Pero explota en positivo. En los momentos en los que ella engancha con un docente que consigue motivarla, ella de repente es como wow, lo que puedo hacer yo aquí, todo lo que puedo conseguir, y eso es fantástico. Está luego la parte social. La adolescencia es un periodo complicado para cualquier chico o chica, en su caso también. Unos chicos tienen unos problemas, otras chicas tienen otros, y en su caso es difícil encajar, es difícil conseguir estar con personas que la quieran conocer, porque llevan tantos años juntos y han crecido juntos que ya hay valores, que ya hay formas de ser, que ya hay formas de actuar, que ya no se pueden reconducir. Aunque ellos hayan evolucionado, han evolucionado juntos. Entonces llega un momento en que realmente hay que romperlo de alguna manera, y yo creo que será este año de cuarto de la ESO en el que eso se rompa. Pero ahí está Ágora, por ejemplo, que para ella ahora mismo es fundamental, porque sigue siendo ese lugar donde ella tiene un punto de encuentro con niños y con niñas con las que comparte cosas, y eso es fundamental. Las asociaciones son fundamentales, y esta asociación en concreto, en la vida de mi hija, le aporta felicidad. Para nosotros como padres, pues lo más importante del mundo, porque antes que tener altas capacidades o no tenerlas, yo quiero que mi hija sea feliz. Nosotros en mi familia queremos que mi hija sea feliz y buscar herramientas para que pueda serlo. Ágora, ahora mismo en su vida, es una herramienta de felicidad. Estos niños necesitan que se les entiendan, que los estereotipos los quitemos, los rompamos y que se vaya un poquito más allá del estereotipo, que se miren personas y educar. Eduquen igualdad, eduquen solidaridad, eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a mirar un poquito más allá de lo que se ve. Mi hija ha llevado durante muchísimos años una careta. Vamos a enseñarlos a mirar más allá de esas caretas y vamos a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a todos, realmente. Diferentes o no diferentes, con altas capacidades o sin altas capacidades. Vamos a ser ciudadanos felices de una vez. Cuando Santiago nació, desde muy pequeñito yo veía en él cosas, digamos, que no eran normales de los bebés. No lloraba, era muy tranquilo. Luego, a medida cuando empezó a crecer, ya con 3 años y medio ya leía, ya intentaba hacer las letras. Las etiquetas de la ropa no se las aguantaba. Le dolía todo, si lo tocaba mucho decía que le dolía la piel, que le hacían daño, que le estaban haciendo pupa, me parecía muy extraño. Luego, cuando entró en la guardería, no jugaba como jugaban todos los niños, él siempre era más anhelado de los jugueticos que tuviese que armar, preguntaba muchísimo, se cuestionaba mucho las cosas. Y luego, cuando llegó a primero de primaria, un profesor me dijo de que quería que a Santiago le hicieran unas pruebas porque parecía que tuviese un coeficiente intelectual un poco más alto.
Entonces yo le dije a él que se las hiciera si lo veía normal y adecuado. Se las hicieron, ya luego me dijeron que efectivamente tenía altas capacidades. La cosa se quedó así, porque no me dijeron más nada. Y ya me quedé yo en un mundo en primero de primaria y yo decía, vale, tiene altas capacidades, ¿y qué hago? ¿Qué vamos a hacer con él? Lo único que me ofrecieron en este sitio fue de que lo metiera en el conservatorio, porque la música lo único que iba a hacer era relajarlo, que era lo único que necesitaba, o quisiera muchos puzzles. Y le dije yo, pues puzzles hace, porque aprende muy rápido y le gusta mucho estar entretenido. Y así llegamos a segundo de primaria, un poquito de lo mismo. A él sí se lo dije yo desde el minuto 1, que era un chico de altas capacidades, aunque yo no tenía ni pepa y jota de qué era eso, pero bueno, empecé a indagar, a preguntar, hasta que llegué a la asociación y fue magnífico, porque ya me encontré con más papás, con más mamás, con niños que eran como mi hijo, que se identificaban en lo que decían, en la forma de hablar, en la forma de expresarse. Ya me di cuenta que unos sí saltaban, que unos gritaban, pero que habían otros que también eran quietecitos, que les gustaba solamente la lectura. Y yo decía, vale. Y entonces ya seguimos trabajando metidas en la asociación y cada vez esto ya se volvió como la familia de nosotros. Y yo digo, esta es la casa y son los hermanitos. Por Santiago los quiere muchísimo a todos y a mí me ha servido muchísimo. Ana es un motor muy grande. Siempre que la ha necesitado, siempre ha estado ahí, aconsejándonos, apoyándonos, porque la verdad estos chicos son muy sensibles, necesitan muchísimo del apoyo de todas las personas, de nosotros, necesitan muchísimo los abrazos, la estimulación de que se les reconozca, porque al igual que todos los niños ellos se tienen que esforzar. Está bien que ellos aprenden muy rápido, que hay cosas que se les da mejores o peores que otras, pero que no dejan de ser niños y nosotros como padres lo único que queremos es de que en los colegios los compañeros se identifiquen y se sientan con ellos y tengan una empatía con ellos y aprendan a reconocer los valores y lo que ellos pueden aportar a esta sociedad, que yo creo que si los ayudamos y encauzamos todo eso podemos conseguir cosas grandes, pero todo en base del respeto, de la empatía y de las ayudas extracurriculares que hay, que eso ya lo tenemos en la asociación, que tienen infinidad de talleres para que ellos puedan hacer y ejercitar todo lo que ellos necesitan. Pero claro, necesitamos el apoyo en los institutos, en los colegios, de los profesores. Y ahora en el campo de la adolescencia, pues, que todos nuestros chicos se apoyen entre ellos mismos, porque es muy duro. Tienen muchísimo bullying porque no los entienden, porque los ven como los niños, los bichos raros, los niños empollones. Siempre le he dicho a Santiago lo que él es y que lo lleve ya como una bandera, porque eso es parte de su vida y no tiene por qué esconderse más ni sentirse mal de que si soy el empollón, de que si estoy el listo, no. Como le digo yo, eres Santiago y eres una persona como cualquier otro, un alumno más, que se merece respeto y que respete, nada más. Cuando hubo el cambio ahora, que se ha entrado a otro instituto, me dice, mamá, no voy a decir que soy de altas capacidades porque no quiero más bullying, porque no quiero que me pongan más medallitas, ni que me señalen, ni que me califiquen, ni que nada. Lo único que le dije es, tú sabrás, yo no lo haría, pero cuando llegó el primer día a la clase del colegio, llegó feliz y me dice, mira mamá, hice mi presentación y dije que era un chico de altas capacidades, les he explicado quién soy, cómo soy y ya está, y que pase lo que tenga que pasar. Ya veníamos de un bullying muy fuerte de varios años, con muchísimas terapias, con muchísima ayuda. Creo que nos ha servido a todos, aunque eso quede acá en el corazón, como a las mamás nos queda aquí, y en el corazón que de él quedó como aprendizaje, para que les ayude a madurar y a fortalecerse en ellos mismos.
y ahora es feliz, ahora tiene compañeros que lo respetan, saben quién es él, saben que se equivocan, como él lo dijo ahora, se equivoca como uno más, estudia y volvemos otra vez a repetirnos, que es buscando solamente la felicidad y la aceptación de ese grupo con sus iguales en varios aspectos, así sea en un juego, pero que sea su ideal y su juego y que se respete. Volvemos otra vez a los mitos, que se tiene pensado, clasificado, encasillado de que estos niños por ser así ya lo tienen todo sabido y entonces su hijo, piensan de que los otros niños van a ser menos que ellos, no. Porque por ejemplo mi hijo puede ser magnífico en matemáticas, magnífico, pero luego para el deporte es nulo y esos otros niños que no tienen altas capacidades tienen talentos y pueden destacar en varias cosas que de pronto mi hijo no puede. O sea, que los entiendan, de que sabemos que al igual que otros niños que tienen dislexia necesitan un apoyo, o los niños de síndrome de Down o los que tienen Asperger necesitan apoyos diferentes, pues estos necesitan también otro apoyo. Apoyo porque son muy hipersensibles, que son demasiado, que viven de la motivación. Entonces, ¿qué necesitamos? De que en los colegios y que en los institutos, cuando salgan estos niños y hagan la presentación y entren estos niños, llegue el tutor y en la reunión diga, mira, tenemos 4, 5 niños, 3 niños que tienen altas capacidades. Altas capacidades es esto y le vamos a restar importancia que la tiene relativa, pero que los niños aprendan qué es y desde ahí no va a haber más bullying y no va a haber más mala desinformación. Es aceptar la diversidad, porque hay cosas que no pueden cambiar nuestros hijos, es decir, ellos intentan siempre adaptarse al grupo, como hacemos todos. Nosotros vivimos en sociedad e intentamos adaptarnos al grupo, pero hay cosas que no pueden hacer. Si ellos tienen un pensamiento desarrollado como una persona de más edad que la que realmente tienen, ellos no pueden cambiar esa realidad, ellos no pueden dejar de pensar como piensan, pero nosotros sí le podemos enseñar al grupo que eso no es algo negativo, sino que es algo positivo. Ahí los docentes tienen una labor fundamental a la hora de integrar todas las diferencias que puedan existir dentro de un aula. Las altas capacidades, al fin y al cabo, son una diferencia desconocida, una diferencia en la que los mitos pesan tanto, que en realidad algo que debería ser positivo para la sociedad, al final es negativo para quien lo tiene, y además eso es algo que tampoco se elige. Viene en el paquetito de acabo de nacer. Si somos capaces, si los docentes son capaces de intentar formarse en saber realmente qué son las altas capacidades, qué cosas tienen que tener en cuenta con los alumnos y alumnas que tengan de altas capacidades, con el grupo, cómo se desarrolla su grupo, si la administración se hace sensible a este tema. No puede ser sensible si cuando aparece una normativa sobre necesidades de grupos especiales se centran solo en uno y eliminan a otro, y precisamente las altas capacidades resulta eliminada. Si nosotros nos formamos a los docentes, y esto no se aprende en la universidad, si nosotros nos formamos como sociedad, no le dedicamos recursos a quien está en el aula 6 horas al día con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿cómo vamos a pedirle a unos niños con 5, 6, 7, 8 años que no entienden más que lo que están aprendiendo en ese momento? ¿Cómo les vamos a exigir a ellos que traten bien al resto de su clase si no estamos formando a quien está con ellos en cómo tienen que tratar a estos niños, a estas niñas? Tenemos que dedicarle recursos como sociedad y como los recursos son escasos, tenemos que decidir que es un tema que tiene que estar en la agenda política, en la agenda administrativa, en los cursos de formación que se dan en los centros de formación del profesorado, en el currículum que se le enseña a los maestros, que se le enseña a los profesores, que se enseña en los másteres de profesorado, que se enseña en psicología. Tenemos que poner una situación, porque no es un problema, pero sí es una situación que como sociedad tenemos que abordar, porque tenemos individuos y tenemos personas, chicos y chicas, que si como sociedad fuésemos capaces de que se desarrollasen plenamente en todos sus aspectos, los aspectos laborales, los aspectos sociales, los aspectos formativos, tendríamos un retorno a la sociedad tan brutal que quedaría realmente
la inversión que se ha hecho en ellos quedaría absolutamente ridícula frente a lo que ellos son capaces de aportar a la sociedad. La base tiene que ser desde allí, enseñarles desde pequeñitos. En pequeños a liderar con lo que tienen y en función del respeto dentro de la clase, que es que hacen muchísimo, muchísimo. Por eso vuelvo y digo, los profesores son indispensables, necesarios y de todo, porque son los que marcan las pautas. Santiago los 2 últimos cursos los hizo en este otro colegio donde estuvo por su profesor, por un profesor que lo apoyó. Siempre estuvo en el estandarte. Cuando veía que Santiago estaba perdido en su mundo, lo respetaba, lo dejaba o le decía: Santiago, ve y sácame fotocopias. Santiago lo ponía a hacer lo que sea o le ponía cualquier reto, y a Santiago eso lo estimulaba. Y estamos hablando de un profesor, y por eso se aguantó el bullying un montón de años por ese profesor. Entonces yo digo, lo importante que es, lo importante. Ahora, que tiene un montón de profesores que lo quieren, que lo respetan, que no pueden hacer más, porque los medios ahora educativos no lo permiten, por unas normas, vale, pero está el respeto, y eso es lo primordial. Por ejemplo, para mí es primordial, el respeto y esa sensación de felicidad de mi hijo. Hay que respetar a los demás, hay que respetar la diversidad, toda la diversidad, y esto es diversidad. Y eso se aprende en casa también, herramientas y respeto. Altas capacidades es una de las necesidades educativas menos conocidas y yo creo que más injustamente tratadas, porque no se entienden bien. La gente piensa que si el niño es muy listo, pues a ver qué, pues si es muy listo, ¿qué necesita? ¿Qué pasa? ¿Que se aburre en clase? Todos nos aburrimos en clase, todos los niños o niñas se aburren, todos tienen talento, a veces es que estos van a tener más talento, entonces no se entiende bien. En realidad, altas capacidades es un constructo creado y que se refiere a niños o niñas que tienen algún potencial en alguna área muy por encima de lo normal. O sea, todos tenemos talentos, pero aquí estamos hablando de talentos que se escapan de la norma, muy elevados. Pueden ser por un talento simple, que es una sola cosa que tienen en el techo de la prueba, que no es que se le dé bien las matemáticas, es que es buenísimo, tiene un potencial enorme, no tiene que sacar sobresaliente, es un potencial para aprender matemáticas. A lo mejor no está aprendiendo matemáticas y a lo mejor está aprendiendo matemáticas. Luego está el talento complejo, que tiene 3 actitudes o 3 partes de la, bueno, 3 actitudes muy por encima de la media, y los sobredotados, que tienen todas por un percentil elevado, superior a 75. Significa que su cerebro funciona de otra manera, muy diferente al cerebro normotípico. Las principales características es que ellos procesan la información de forma arbórea, de forma global, no lo hacen de forma secuencial, por tanto, cuando les preguntan de dónde ha salido esto, no lo saben decir muchos porque lo ven, ha sido 72 y a 72, pero no te saben al decir el por qué. Su cerebro hace muchísimas más conexiones a la vez y funciona como de forma más intensa, y por eso tienen alta intensidad. Hay una madre, decía Sandra, que a su hijo le molestaban mucho las etiquetas, al mío también, y cortarse la uña. Es que es como si el sentido del tacto lo tienen más desarrollado. A otros les puede molestar mucho el ruido. Y luego también significa que tienen otra forma de sentir el mundo, son más intensos. Si alguien se aburre, todos nos aburrimos, por ellos 7 veces más. Lo viven de forma más intensa, la alegría la viven de forma más intensa y el sufrimiento también. Y luego son muy hipersensibles, por ejemplo, a ellos que le digan, tú que nos has entendido, tú que vienes aquí a brillar, tú te haces el chulo, que no se les tenga en cuenta, que sus opiniones no cuenten, le hace mucho daño y le frustra mucho en el sistema educativo. El aburrimiento, ellos lo viven de forma mucho peor, las rutinas no lo aguantan, necesitan cosas, retos, novedades, y entonces no, ser de altas capacidades es algo bueno, lo único que no casan en el sistema educativo, porque en el sistema educativo está hecho para la media, repiten mucho y ellos aprenden muy veloz, y entonces como ya lo saben, o lo aprenden más rápido, muchas veces no lo saben, es que ya dejan de escuchar, pero aprenden muy rápido, pues les resulta soporífero.
Yo realmente vengo a hablar un poco de la figura del docente, del profesor o profesora dentro del aula, con respecto y en relación a cómo actúan estos niños dentro de ella. La realidad que vive el profesor dentro de la clase es que tiene un niño o una niña que está todo el rato hablando, que se distrae con facilidad, que incluso no deja participar. De hecho, es muy común que el diagnóstico que dé el profesor sea confundir esta alta capacidad pues con cualquier otro tipo, digamos, de trastorno. Sin embargo, la realidad de esto es que el niño se distrae porque se aburre en clase e interrumpe porque son conceptos que ya ha asimilado pues sesiones atrás y que, bueno, realmente no llega a encajar con el ritmo que se marca dentro del aula. ¿Esto con qué viene enlazado? ¿Cuál digamos que a mi parecer es el mayor reto por parte de los profesores y profesoras en este sentido? Donde tenemos que actuar en mayor medida con los niños y niñas de altas capacidades es con la motivación. Ese pequeño motor, ese pequeño anzuelo que lo enganche a querer seguir trabajando, a querer seguir aprendiendo algo más, ampliando sus contenidos. La forma de hacer esto no es darle más trabajo que al resto, porque la conclusión a la que llegan es sencilla. Si haciendo mi trabajo me dan más, no haciendo el trabajo del inicio no me van a dar más. No significa dar más cantidad de forma cuantitativa, sino cualitativa. Intentar hacerlos partícipes de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que se enamoren de la explicación que se dé en clase, que quieran avanzar más en casa o incluso fuera de clase en ella, y al fin y al cabo son niños y niñas que, como muy bien han comentado anteriormente, son hipersensibles, tanto física como psicológicamente. Cualquier aspecto en el que trabajes o te intereses por ello, lo va a ver reflejado, va a haber un feedback momentáneo, instantáneo en ello. No hay que esforzarse en cambiar toda la clase o explicar completamente de una manera diferente, sino intentar motivarlos de alguna manera. Y ese pequeño anzuelo, ese pequeño gancho va a hacer que ellos vivan e interactúen con todo lo que se cree dentro del clima del aula de una manera totalmente diferente. Son niños y niñas que quieren aprender, que por la norma, por lo general, disfrutan aprendiendo cosas nuevas. Sin embargo, lo que ellos sienten es que se repite una y otra vez lo mismo de manera constante. Son niños. Imaginaros a vosotros como adultos estar sentados 5 horas, 6 horas al día en una silla repitiendo las cosas que ya sabéis. Cualquiera, absolutamente cualquier persona terminaría mirando por la ventana pues el pájaro o la mosca que pasa por allí. Es imposible mantener la atención si no encontramos algo que nos quieran decir, que nos interese de verdad. Esta es la mayor problemática que encontramos dentro del aula. Con la pequeña reflexión que hacíamos al principio, estas altas capacidades, este nombrajo, ¿es visible o invisible? A mi parecer, creo que lo que ve la sociedad es esa pequeña punta del iceberg con la que se suele conformar, nos solemos conformar, sin embargo no es la realidad. Hay muchos mitos por desmentir aún, hay muchas conciencias por tocar todavía y hay mucho que ver y, como digo, concienciar no solo dentro de los centros educativos, sino en las familias, etcétera, etcétera. Todos tenemos que entender las altas capacidades, verlas y también trabajar con ellas como algo, a mi parecer, completamente normal. No son bichos raros, no son extraños, no están enmarcados en ningún cuadro, porque son personas y al fin y al cabo todos son diferentes. Hay algunos que se les dan unas cosas mejor, otras peor, y no debemos exigirle algo que al fin y al cabo ellos no quieran dar. Cada niño es diferente, al igual que pasa con los adultos, las personas al fin y al cabo, y no debemos exigirle algo que ellos no estén destinados a dar o simplemente no quieran dar.